El 18 de julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocido por el lugar en el que se encuentra ubicada, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por un grupo paramilitar perteneciente al ejército peruano en la época del presidente Alberto Fujimori. Estos crímenes tuvieron una connotación internacional muy importante, dado que fueron una clara violación a los derechos humanos, crímenes aberrantes que ahora sabemos que no debemos volver a permitir. Se violaron derechos muy fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho al debido proceso. Y no solamente el Estado fue condenado por eso, también fue condenado porque trató de lograr impunidad para este grupo paramilitar. Estos crímenes lograron que el Estado peruano en algún momento determinado solicitara la extradición del presidente Alberto Fujimori al Japón en el 2002 y luego también a Chile cuando este llegó refugiado a Chile, motivo por el cual fue enjuiciado y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Contexto. La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación para maestros en el año de 1822. Luego fue reconocido estatutariamente en el año de 1965. Fue cerrado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el año de 1977 y reabierto en el año de 1980 por el gobierno de Fernando de Belaúnde Terry. Como podemos apreciar, la Universidad de la Cantuta está muy lejos de la capital. Tal es así que jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos vieron en la Cantuta la posibilidad de adquirir una profesión que podría subsanar sus necesidades a través de ser profesionales en la educación. Pero ocurre que la Universidad La Cantuta era también un centro de formación política. Tal es así que en dicho claustro había acceso a todas las entidades y a todas las formaciones políticas e ideológicas. Uno de los acontecimientos que logra, podemos llamar así, radicalizar el movimiento estudiantil es la toma de la universidad y también la toma de la vía férrea del ferrocarril que une Lima y Chosica en el año de 1950. A raíz de eso, es precisamente que en el año de 1977 es cerrado la universidad por el gobierno de las Fuerzas Armadas. En el año de 1980, al asumir Fernando de Belaúnde Terry la asunción al poder, esta vez ya un gobierno democrático, nuevamente se abren las puertas a la Cantuta. Con ello nuevamente se abren las puertas a todas las ideas de izquierda, a los movimientos de izquierda, principalmente a la de Sendero Luminoso y el MRTA. Tal es así que estas dos fuerzas políticas con otras facciones de izquierda logran tener cierta preponderancia en el movimiento estudiantil. Pero en el año de 1990, Sendero Luminoso y el MRTA optan por una retirada estratégica, al igual que también grupos de izquierda, dejando prácticamente a Sendero Luminoso como el único exponente de la política orientista. A partir de ahí, en el año de 1997, 1999, el 2001, se suscitan una serie de actividades por parte de las Fuerzas Armadas que toman posición de las universidades para cambiar los eslogans alusivos a Ismael Guzmán y cambiarlos por eslogans patrióticos. Se ha sucedido una serie de situaciones que han motivado que las Fuerzas Armadas, a través del gobierno Fujimori, tomen la universidad con el propósito de restablecer la paz. Pero al mismo tiempo, también las Fuerzas Armadas han alimentado en la población estudiantil situaciones de protesta
que han trascendido a cometer por parte de las Fuerzas Armadas una serie de atrocidades, entre ellas la matanza de estudiantes. Sin las órdenes expresas de Alberto Fujimori y su consentimiento. Y que el funcionamiento del Grupo Colina fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días después de haberse producido el atentado en la calle Metaforina de Tarata, el grupo de inteligencia del ejército, conjuntamente con la dirección de inteligencia, que pertenecían al reciente grupo Colina, llamado Colina, irrumpieron en la Universidad Enrique Guzmán Valle, más conocido como La Cantuta. Estas tropas ingresaron a las habitaciones de los estudiantes y los obligaron a salir y tirarse boca abajo. Uno a uno los estudiantes fueron interrogados y 9 de los estudiantes sospechosos del atentado de Tarata fueron separados. Conjuntamente sabemos también que en la residencia de los profesores, el profesor Hugo Muñoz Sánchez también fue sacado de su casa y también revisado toda su casa y también separado del grupo con la sospecha de haber sido uno de los que pertenecientes al atentado que se produjo en Tarata. Se puede decir en este momento que tanto los 9 estudiantes como el profesor no se les volvió a ver más. En juicios y amnistía, en abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallado los eventos de la Cantuta. Su documento señalaba que el Escuadrón de la Muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas, enterrándolas rápidamente. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación promovida por el Fuerzas Armadas, exhumaron y enterraron en otras ubicaciones. Los soplanes militares nombraron a los miembros del grupo Colina, mencionaron la participación del mayor Santiago Martín Rivas y señalaron que el grupo era dirigido por Vladimiro Montesinos y que era la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional y era asesor de Fujimori, quien tenía pleno conocimiento de los delitos. El 6 de mayo, el teniente general Humberto Robles Espinosa, que era el tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones contra los derechos humanos cometidas por el SIN y las Fuerzas Armadas, incluyendo la matanza de la Cantuta. Posteriormente fue dado de baja y exiliado al país y pidió asilo político en Argentina. En junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba, y su amigo Guillermo Catacora entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velázquez y al periodista de Radio Comas, Juan Jara Berrospi. Cáceres compartió el plano con la revista Sí, que lo publicó en julio de ese mismo año. Una investigación en el sitio indicando el plano por el fiscal reveló 4 fosas clandestinas. Los análisis forenses llevaron en los restos y grupos de huesos encontrados en otros sitios. Revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos fueron torturados antes de ser ejecutados mediante un disparo en la nuca. Luego de la reelección de Fujimori del año 1995, en otra sesión nocturna del 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la ley 26749, conocida como la Ley de la Amnistía, que ordenaba la liberación de todos los oficiales, policiales, soldados y civiles presos o acusados por los crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio, el Consejo Supremo de Justicia Militar
ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de la Cantuta. Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, nuevas evidencias dejaron que al menos uno de los alumnos fue miembro de Sendero Luminoso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia confirmó que ninguno de los alumnos ni el profesor del caso Cantuta tenía ningún vínculo con algún grupo subversivo. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión el 7 de abril del 2009. El 2 de enero del 2010 fue confirmado su sentencia por el caso Barrios Altos y la Cantuta y los dos periodistas. Hechos como estos no debemos volver a permitir nunca más. Esto sucedió en una época triste de nuestra historia, pero no debe volver a repetirse nunca más. Para eso estudiamos. Protejamos nuestros derechos humanos. Gracias. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos y defiendan. Promueven. Entiéndanlos e insistan en ¡Nútranlos! Y enriquezcan. Son lo mejor de nosotros. ¡Denle vida!